Eguerdión y bienvenidos a ETV Hoy, bienvenidos al momento de la entrevista de actualidad, como todos los días a eso de las 12 menos cuarto del mediodía. Hoy vamos a hablar sobre todo de economía y para ello vamos a presentar ya a nuestro invitado del día, Iñaki García Nuño, presidente de CB, con Guito Riz. Hola, eskerrik asko. Comenzamos hablando del tema que hoy aparece en todos los periódicos y lamentablemente que lleva apareciendo demasiados meses en los periódicos. Hablamos de esas tramas de corrupción, unas tramas de corrupción en las que siempre, de alguna manera, aparecen nombres de empresarios, de nombres de empresas. ¿Cómo les está afectando esta situación a ustedes en el día a día? Bueno, yo creo que es una situación generalizada de corrupción en determinados ambientes, ¿no? Donde aparecen efectivamente empresas, donde aparecen sindicatos, donde aparecen políticos y de todo tipo de personas, ¿no? La verdad que es alarmante desde todo punto de vista. La sociedad tiene que estar perpleja de ver qué falta de mecanismos existen como para que alguien pueda tener, digamos, esa impunidad a la hora, ya sea de gastar unas tarjetas que no le pertenecen porque son de los accionistas o de los depositantes de fondos en el banco, como de otro tipo de fondos públicos, ¿no? Comisiones y demás. A nosotros realmente nos cuesta siempre mucho trabajo tratar de explicar a la sociedad cuál es el papel que desempeñamos como para que este tipo de cosas vengan a empañarlo, ¿no? Por tanto, con la tranquilidad de quien sabe que internamente en su asociación, en nuestra organización, las cosas se hacen, digamos, de buena manera, es decir, con controles y con absoluta lealtad bueno, pues a nuestros asociados, pues con esa tranquilidad lo que tratamos es de separarnos abiertamente de todo ese mundo de corrupción que lo consideramos ajeno a nosotros, ¿no? A la mayoría de los empresarios vascos y al mismo tiempo a nuestra organización, desde luego, ¿no? Hoy estamos hablando de la operación Púnica, pero lo cierto es que ustedes no hace mucho tiempo mostraban su malestar también por el caso de Arturo Fernández, vicepresidente de los empresarios madrileños. Sí, yo estuve además en la propia junta directiva en la cual el vicepresidente de la COE, Arturo Fernández, en lugar de plantear una dimisión, que era lo que todos esperábamos, lo que hizo fue una dejación de sus cargos, por no nombrar la palabra dimisión, y al mismo tiempo el nombrar un sustituto en breve para esos cargos, ¿no? Realmente cuando una junta directiva de una entidad importante e influyente como es la COE tiene que salir por la puerta trasera del auditorio porque en el exterior están los periodistas grabando, eso es señal de que algo no funciona, eso es señal de que algo no está bien, ¿no? Ahora yo creo que es el momento de unas elecciones, es el momento de renovar muchas cosas en la COE y esperemos que esa candidatura de un vasco como es Antonio Garamendi pues pueda dar lugar a una limpieza de imagen que es imprescindible en todos los ámbitos, pero sobre todo en ese ámbito, en cuestión de la COE, ¿no? Me lo decía ahora mismo y también lo ha dicho en otras muchas declaraciones, tienen la certeza de que en Vizcaya por lo menos estas situaciones no se dan, pero ¿cómo se tiene esa certeza y sobre todo qué mecanismos se desarrollan para que no ocurran este tipo de situaciones? Pues mire, nosotros en nuestro ámbito, en CEBEC, en la asociación, en la Confederación Empresarial de Vizcaya, tenemos por empezar un código ético mucho más exigente del que tiene la patronal a nivel español. En nuestro caso no se podría permitir que una persona esté imputada y que siga estando en los órganos internos de CEBEC. Es decir, no se requiere ninguna condena. Con una mera presencia, una mera imputación en un proceso judicial de ámbito grave, es decir, lógicamente no por una multa de tráfico, pues esa persona tiene que abandonar los órganos internos. Todas nuestras cuentas están auditadas, lógicamente por una auditoría externa, pero han pasado por los controles de 3 organismos internos que tenemos de control, donde se detalla específicamente partida a partida todos los datos. Nuestra organización usa 3 tarjetas Visa normales y corrientes que tienen un fin muy concreto y que todo el mundo sabe para lo que son, que es para unos gastos de representación, que puede ser una comida que tengas que pagar, una autopista, un kilometraje o algo parecido, exclusivamente para eso, detallando exactamente dónde lo has gastado, con quién lo has gastado y lógicamente con control en el gasto, ¿no? Por tanto, tratamos de poner los mecanismos normales de funcionamiento. En los estatutos se establece que la persona que ocupa la presidencia de CEBEC, en este caso
mi persona no tiene ningún tipo de salario, lógicamente, por la actuación que realiza, y eso significa ingreso cero, ni de forma oficial ni extraoficial, ingreso cero. Por tanto, todo el mundo puede tener la tranquilidad de que por lo menos la organización empresarial de referencia en Vizcaya, en ese aspecto, tiene todas sus cuentas claras y absolutamente transparentes en todos sus aspectos, ¿no? Ya para acabar con este tema y por seguir avanzando, en un momento en el que la economía está en global y en un momento en el que la economía vasca ha dejado claro más de una vez que las exportaciones son una de las bases de sus ingresos, ¿les están afectando de alguna manera las relaciones con el resto de países? ¿Notan que este tipo de casos de corrupción les afectan en la imagen, que hay que justificarse doblemente? En principio no. No niego que nos tienen que ver, sobre todo en algunos países muy poco acostumbrados a este tipo de actuaciones, como son los nórdicos, nos tienen que ver, digamos, de reojo seguramente, pero bueno, realmente no es una excepción tampoco dentro del estilo europeo, y tenemos el caso de Italia, donde es algo que también es bastante frecuente, ¿no? Lo importante es que nosotros, desde el punto de vista vasco por lo menos, demos la sensación de que somos distintos, ¿no? Y yo creo que en ese aspecto todas las empresas importadoras de nuestros productos perciben que la manera de trabajar, la manera de relacionarse, la seriedad, el compromiso de la palabra, son cuestiones, son señas de identidad de nuestro carácter como personas y como empresarios, ¿no? De alguna forma creo que tenemos que hacer bastantes menos esfuerzos en convencer en el exterior sobre nuestro carácter, porque llevamos una práctica de tiempo atrás y por tanto en ese aspecto yo creo que no nos mancha, ¿no? Quedan apenas 2 meses para que finalice este año. Ya han dicho que no prevén por lo menos la generación de empleo neto para este año, pero ¿y de cara al año que viene? Sí, de cara al año que viene sí se piensa en un crecimiento que puedan oscilar entre los 5.000 o 10.000 empleos netos. La verdad que es difícil de calcular porque los porcentajes de PIB varían trimestre a trimestre. Hemos visto cómo en el verano la exportación se nos ha frenado por esa recesión en algunos países europeos, por ese frenazo en el crecimiento de Alemania, y por tanto bueno, tampoco conviene especular sobre los datos, ¿no? Lo cierto es que sería necesario que en este último trimestre del año esa sensación de frenazo decayera de alguna forma y que por tanto dé lugar a terminar en ese 1% de crecimiento de PIB, que no es suficiente para generar empleo neto, pero que pone de alguna forma las bases para que el año 2015, con un crecimiento que estimamos pueda ser del 1,7% del PIB, a partir de ahí sí que se genere un empleo neto, ¿no? De todas maneras, seguramente el espectador medio ahora mismo en su casa se pregunte y tenga de alguna manera alguna contradicción, porque por un lado se está hablando de crecimiento de cara al año que viene, pero por otro lado hay fuentes que aseguran que estamos en la entrada de una tercera recesión. ¿En qué punto están las previsiones que manejan estos momentos CEBEC? Bueno, pues el hecho de que existan distintas opiniones es señal de que no existe una opinión común, es decir, no tenemos todos claro qué puede llegar a ocurrir, porque hay cuestiones que se escapan de nuestro propio control, ¿no? Yo creo que ahora mismo existe dos realidades importantes que pueden hacer pensar hacia el optimismo. Una de ellas es la intervención del Banco Central Europeo con sus programas de compra de deuda en todas sus variantes, que pueden hacer en reactivar el crédito y de alguna forma dar confianza a las entidades financieras. Y por otra parte tenemos esas exigencias por parte de países europeos como Francia e Italia hacia Alemania para que el gasto público alemán principalmente de alguna forma fluya, se aumente, para que se reactive la economía alemana, que no deja de ser el motor de Europa, por tanto, ¿no? Yo creo que son dos realidades a las cuales tenemos que prestar atención y que espero que den lugar a una situación positiva cara a final de año, siempre y cuando no haya cuestiones geopolíticas que lo entorpezcan, ¿no? Hoy mismo en Bilbao se va a hablar precisamente de esas medidas económicas que habría que adoptar para que la empresa siga evolucionando hacia ese crecimiento, esa mejoría. Por lo tanto, entiendo que estas medidas de las que me está hablando son las que considera CEBEC que se deberían de llevar a cabo. Que el crédito fluya es un elemento indispensable, el que nuestras empresas, en la medida de que sus productos y su tamaño se lo permitan, busquen mercados en el exterior, es un elemento indispensable, pero no debemos olvidar que es muy importante también que la demanda interna de los que venden a nivel vasco, a nivel español,
de alguna forma esa demanda interna haga que nuestras ventas aumenten también, ¿no? O sea, es una mezcla de cuestiones. Pero bueno, en todo caso la empresa tiene que estar siempre en la primera línea a nivel tecnológico, en innovación y en inversión, ¿no? Volviendo ya más a casa y centrándonos en las situaciones que hay en casa, estamos hablando de medidas y muchas de esas medidas luego se encuentran que llegan hasta tribunales, por ejemplo, al hablar del convenio, en este caso del metal. Ustedes sí han dicho que algunas veces las decisiones de tribunales no les benefician precisamente. Hay decisiones, nosotros entendemos que bueno, a partir del 7 de julio, cuando realmente se judicializa en demasiada medida muchos de los aspectos laborales que antes no se solucionaban de esa forma, ha dado lugar a que en algunos jueces, quizás porque la ley no esté suficientemente clara, nos hayan exigido cuestiones de forma de detalle que han hecho, pues, por ejemplo, en los expedientes de regulación de empleo, que ya no requieren una autorización administrativa como antes, de alguna forma han sido frenados, han sido rechazados esos expedientes porque había una cuestión de forma que no estaba bien planteada. Puede ser aspectos de comunicación hacia los trabajadores o registro de ciertas cosas, ¿no? De alguna forma hemos querido ver o vemos en manos de esos jueces quizás una voluntad de frenar una aplicación práctica de la reforma laboral, ¿no? Reforma que en principio nosotros no la estamos aplicando de manera estricta, ni muchísimo menos. Hay muchos aspectos de la reforma laboral que no se llevan a la práctica, pues porque existe la ultraactividad de algunos convenios, porque no se ha ejercitado el despido como se ejercita en otros sitios, cuestiones de flexibilidad que no hemos podido llevar a la práctica por la limitación de tener un pacto de empresa, un convenio colectivo que decía lo contrario y que no hemos sido capaces de darle la vuelta, ¿no? Por tanto, no podríamos decir que la reforma laboral está aplicándose de manera generalizada porque no es así. Hablando de la relación laboral y de las negociaciones por los convenios, ustedes siempre han defendido la negociación de los convenios sectoriales, pero ¿cuál es el impedimento para que se puedan llevar a cabo? Hoy podría decir que la situación de la negociación colectiva en Vizcaya se encuentra bloqueada prácticamente en la inmensidad de sus distintos sectores que negocian convenios, ¿no? Después del 7 de julio llevamos un año y medio pasado donde las cartas están boca arriba de alguna forma, ¿no? Es decir, las distintas plataformas que unos y otros ponemos sobre la mesa las conocemos, las distintas estrategias se conocen tanto a nivel sindical como empresarial, y nosotros lo que encontramos es una voluntad de bloquear esa aplicación mínima de la reforma laboral que nosotros pedimos, sobre todo cuestiones vinculadas a la flexibilidad laboral, que da lugar a que no podamos de alguna forma superar ese bloqueo, sobre todo por parte de sindicatos como el AULAB, y que la mayoría de los bloqueos vengan derivados de esa oposición, ¿no? Por tanto, no esperamos novedades por parte sindical, y eso da lugar a que quizás lo que haya habido que hablar en la negociación colectiva está ya hablado realmente, ¿no? Y por tanto no surjan movimientos ni por un lado ni por el otro, ¿no? El hecho de dar por hecho que, por ejemplo, las posturas del AILAB no van a cambiar, y el hecho de que el AILAB también den por hecho que la postura de la patronal no va a cambiar, es lo que precisamente impide que la situación vaya avanzando. Pues sí, hay aspectos concretos que nosotros, de alguna forma, que el tiempo nos está dando la razón, ¿no? Uno de los aspectos que generó mucha suspicacia en el 7 de julio era lo referente al descuelgue colectivo, cuando una empresa en una situación determinada de dificultad económica podía dejar de aplicar cuestiones que el convenio colectivo le obliga a llevar a cabo, ¿no? Normalmente vinculado a salario. La realidad nos dice que esa cuestión, que para los sindicatos era prioritaria, se hizo un tótem de ello, de alguna forma no es una herramienta que las empresas vascas estén utilizando en la actualidad. Es decir, se ha defendido la aplicación concreta de la inaplicación del convenio colectivo, del descuelgue colectivo, se ha hecho bandera de esa cuestión, cuando realmente las empresas vascas no lo utilizan. No lo utilizan en la medida en la que existen muy pocos descuelgues colectivos. Todos, o prácticamente la inmensa mayoría, el 90 y mucho por ciento, se acuerdan con los trabajadores, y por tanto no era necesario bloquear una negociación colectiva por ese aspecto determinado. Nosotros lo que pedíamos era que, ya que la ley, la reforma laboral lo establecía, hiciéramos, cumplimiento de esa normativa, y que si el día de mañana la normativa cambia, pues nosotros asumiremos el cambio, ¿no? Hoy es el tercer día en el que los trabajadores de Bizkaibus están ya en esa huelga indefinida. Desde el punto de vista empresarial, ¿en qué situación se encuentran las empresas que se ven afectadas por esta huelga?
Pues son empresas de todo tipo, hay empresas de todos, bueno, hay empresas de distintos ámbitos, ¿no? Lo cierto es que es una situación difícil de gestionar en la medida en la que existe una firma que garantiza de alguna forma el mantenimiento del empleo, ¿no? Lo que ocurre en Bizkaibus yo creo que no es más que el traslado, a mi juicio, de la conflictividad del ámbito privado al ámbito público, ¿no? Da la sensación de que quizás en el ámbito privado ese deseo de conflictividad desde las cúpulas sindicales no persigue o no cumple los objetivos previstos, porque pienso que los trabajadores de las empresas normalmente están llegando a frecuentes acuerdos con la propia empresa, lo cual da lugar a tranquilidad y a escaso seguimiento de esas huelgas y de esa conflictividad, ¿no? Como en el ámbito privado ese comportamiento pienso que se produce así, de alguna forma se traslada al ámbito público, donde quizás las administraciones son más proclives de alguna forma a ceder en muchos aspectos que en lo privado no se cede, ¿no? Ese sería el entorno, pienso yo, en el cual se está desarrollando esa conflictividad en Bizkaibus. A mi juicio, lo que habría que pensar y reflexionar siempre es decir, todas las líneas de Bizkaibus que actualmente están vigentes, con todas las frecuencias horarias que actualmente están vigentes, es lo que queremos para el futuro. Es decir, queremos destinar, porque todo eso tiene una valoración económica que va a los presupuestos de la Diputación y que por tanto todos los ciudadanos acabamos pagando con nuestros impuestos en el IRPF o en sociedades, ¿no? Hay que trasladar al ciudadano y a la sociedad cuál es el coste de todos esos elementos y si es imprescindible que todo eso se mantenga en las mismas condiciones. Si decidimos que se mantenga, se mantiene. Si decidimos que hace falta un reajuste porque la crisis también tiene que llegar a esos aspectos, pues en ese caso hay que actuar, digamos, con solvencia y hay que actuar con mano ejecutiva de alguna forma, ¿no? Quiero hablarle ahora de un tema del que ya hablamos la anterior vez que acudía a este plató, y hablo de esos incentivos que se ofrecen a las empresas para captarlos hacia su territorio. En este caso, Europa ha dado la razón a Cantabria y no sé si esto abre o facilita por lo menos la salida de empresas que abandonen Vizcaya para irse a Cantabria. Yo no creo que tenga realmente apenas trascendencia sobre el tejido empresarial vizcaíno. Creo que no va a tenerlo ninguna. Son muchas las causas por las cuales una empresa al final se ve abocada a trasladarse a otro sitio. Pero, sinceramente, el hecho de que exista un ahorro a nivel fiscal o un ahorro por un abaratamiento de lo que es del suelo industrial, pienso que no puede generar el traslado de una empresa que esté ya sentada aquí, o quizás ni siquiera el de un proyecto nuevo, ¿no? Hay muchos aspectos vinculados precisamente con las relaciones laborales, con el ambiente de trabajo, con los costes energéticos, con la fiscalidad, con la formación de los trabajadores, con las infraestructuras, que dan lugar a que una empresa proyecte levantar un proyecto empresarial en un sitio o en otro, ¿no? Por tanto, creo que esto solo ataca un elemento muy concreto, pero no va a tener especial trascendencia. Lo que va a dar es seguridad, por si acaso alguna administración quiere aplicar esos mismos criterios, ya sea en Vizcaya o en otro territorio, ¿no? De hecho, en las últimas horas sabíamos que la Diputación Alavesa ha anunciado ayudas para la implementación de empresas suelo gratis durante 5 años a las empresas que se instalen en su territorio. No sé qué le parece esta decisión. Yo creo que son medidas que siempre han existido. Siempre han existido. Yo creo que tradicionalmente ha habido ventajas para la instalación de nuevos proyectos en todos los territorios y por tanto no es algo nuevo. Yo creo que esas medidas son importantes y tienen que seguir estando porque realmente es importante facilitar siempre la entrada de proyectos extranjeros o incluso de la generación de proyectos nuevos, pero no creo que aporte en principio novedad alguna. En estos momentos hay, si no me equivoco, 8.500 empresas que están adscritas a CEBEC. ¿Cuál es la situación en la que se encuentra ahora mismo el tejido empresarial vizcaíno? Bueno, pues estamos en una situación ciertamente de incertidumbre todavía. Es decir, nosotros lo que vemos es que hay sectores que están proyectándose hacia el exterior y que de alguna forma están manteniendo un crecimiento pues, atractivo con proyectos novedosos vinculados normalmente a sectores tecnológicamente avanzados, donde se unen distintas empresas vascas para generar ese proyecto y para sacarlo hacia adelante y hacia el exterior, lo cual nos da a entender que hay movimiento, es decir, que realmente hay sectores que están funcionando con crecimiento. Por contra, vemos otros donde todavía no está llegando a ese crecimiento, sectores tradicionales en los cuales hemos sido fuertes a nivel industrial, como es el metal, o sectores como el comercio, que está a pie de calle y que todos podemos verlo, donde todavía no acaba de arrancar. Es decir, son crecimientos lentos, cuando si no todavía en algún caso existen decrecimientos. Vemos que la tendencia es a mejor,
pero son crecimientos, digamos, lentos que nos hacen hablar con prudencia y con un optimismo, pero un optimismo razonable. Iñaki García Nuño, presidente de CEBEC, hemos agotado el tiempo que teníamos para esta conversación. Hemos tratado muchos temas, pero como siempre irán surgiendo otros. Espero que tengamos la oportunidad de volver a hablar. Cuando queráis, subéis. Hasta aquí, por lo tanto, la entrevista de actualidad de hoy. Volveremos mañana poco antes de las 12 menos cuarto y entonces hablaremos de UNICEF y de los últimos datos que han dado sobre la pobreza infantil. Ordura arte, egun ona izan, agur.